Gracias por recibirnos, un placer estar acá en este ambiente. Y te voy a hacer la primera pregunta que nosotros hacemos a todos nuestros entrevistados, es ¿quién es Paul Rosenberg? Hola Gustavo, un gusto recibirlos, un gusto recibirte, muy honrado. Bueno, Paul Rosenberg cumplió 50 años hace muy poquito. Ajá. Y en esos 50 años, de manera resumida, te cuento que yo nací en Perú. A los 24 años hice Aliyá. Desde entonces viví en Israel. Tuve la oportunidad de ser Sheliach de la agencia judía durante 3 años y medio en Ecuador para la comunidad de Quito y para 2 ciudades de Colombia, Barranquilla y Cali. Después volví a Israel. Durante 8 años fui el director mundial de una ONG llamada Noar Hatzioni, que es un movimiento juvenil en muchos países del mundo. Y después de eso empecé a trabajar para el Keren Hayesot y llegué a la Argentina, en donde estoy cumpliendo 6 años de labor. Así que eso es de manera resumida, casado, con 2 hijos. Perfecto. Hiciste Aliyá en 1996. Exactamente. Y hoy colaboras para que la gente vaya a Israel. ¿Qué se siente? Es cerrar un círculo. La verdad es que a veces es difícil para alguien que no hizo Aliyá entender esta vuelta que se está dando, que estoy dando cuando estoy aquí trabajando y un poco tratando de proyectarme a otra gente para que entiendan que realmente Israel es una posibilidad, pero es una posibilidad enriquecedora. Tiene que venir esto desde un lugar en donde la persona entienda de que tiene una nueva oportunidad o que tiene una oportunidad de seguir en un lugar nuevo donde le va a ir mejor. Y eso creo que es lo principal, ¿no? Mi Aliyá tuvo que ver también con una cuestión ideológica. Yo pasé durante mucho tiempo por la educación judía formal y la no formal y me eduqué hacia el sionismo, hacia el judaísmo, hacia la identidad judía fuerte, pero también tenía que ver con que me tocó vivir en un país, Perú, en esos años, donde había terrorismo, mucha pobreza, mucha inflación, y entonces digo, esas 2 cosas se combinaron para que yo pudiera entender de que estoy yendo a un lugar para empezar de nuevo, pero para poder desarrollarme más, para empezar mejor, para aprovechar las oportunidades que en Perú no tuve y que en Israel sí tuve. Me voy a quedar con 2 cosas. La primera es que hiciste Aliyá en ese momento, dejaste afectos, dejaste amigos, dejaste familia. Después empezaste a trabajar en función de la gente que hace Aliyá. También es desarraigo. Ahora estás culminando de alguna manera tu tarea acá en la Argentina. Pero me quedo con una frase que la dijiste con convicción, que es, le va a ir mejor. ¿Es así? ¿Vos creés, digamos, que con todo lo que yo te estoy enumerando, el desarraigo, el dejar familia, el dejar amigos, viajás a Israel y te va a ir mejor? Sí, voy a inclusive hacerlo con un paralelismo que utilizo muchísimo, que es el tema de la canasta del judaísmo. En Perú, en una comunidad de 2.500 personas, las opciones para sentirte judío, para tener una vida plena judía, se cuentan con los dedos, ¿no? La escuela en un momento, poder ir a la sinagoga, a mí me encantaba ir los viernes a la sinagoga con mi abuelo, involucrarte en el movimiento juvenil, en alguna otra cuestión comunitaria, etcétera, etcétera. Israel tiene esa posibilidad de que tú veas esa canasta y pruebes todo lo que hay en esa canasta para ver qué combinación haces, qué combo armas para sentir tu judaísmo al pleno. Algunos querrán elegir una cuestión religiosa mezclada con una cuestión cultural, algunos querrán elegir, qué sé yo, el ejército. Yo fui soldado solo también. Cuando me preguntaste, yo hice Aliyá solo y fui soldado solo. Entonces digo, esa canasta te da un montón, muchísimas posibilidades para que el armado de tu identidad judía tenga que ver con lo que realmente te interesa y con lo que tiene que ver con tu forma de ser. Pero si uno no prueba todas esas cosas, uno está siendo
no se está dando esa posibilidad de realmente darse cuenta quién es y qué es lo que quiere con respecto a su judaísmo y a su sionismo. Y para mí es exactamente lo mismo en términos de la oportunidad que te ofrece Israel, porque hoy en día Israel es un país que te ofrece muchísimas oportunidades, también en lo que tiene que ver con tu identidad judía y cómo ser judío en Israel, cómo ser israelí, como ser humano, pero también en lo profesional. Sí. Porque hoy en día una persona que con suerte en nuestros países de Sudamérica puede conseguir un trabajo y mantenerse, en Israel puede ser muy exitoso. ¿Por qué es Cuja? Bueno, Cuja es una institución que se crea con el compromiso de generar un vínculo entre la comunidad judía argentina y el Estado de Israel, ¿no? Nosotros pensamos que hay un vínculo histórico que tiene el pueblo judío desde que existe como tal, en donde se manifiesta mucho la responsabilidad mutua, esa necesidad que tenemos los judíos de entender que nuestra felicidad no tiene que ver solamente con una cuestión personal, individual, sino con algo más de pueblo. Y eso es lo que creo yo, desde mi humilde punto de vista, nos ha mantenido vivos como pueblo a lo largo de todos estos años de historia, ¿no? Y en ese sentido, Cuja es una herramienta que lo que quiere es permitir a las personas justamente eso, ¿no? Que generen un vínculo con Israel, que amen a Israel, que se conecten, pero que además de alguna forma también vean cómo todos los judíos del mundo generan un vínculo de afecto con la comunidad argentina y un vínculo en donde también la comunidad se beneficia con iniciativas que sirven para la comunidad. ¿Cuál es su misión? Acercar a la comunidad argentina y al Estado de Israel en términos de entender cuáles son las necesidades que compartimos como pueblo judío y Estado de Israel hoy en día, que creo que en primer lugar la primera necesidad, veo yo, es poder seguir estando presentes para que en caso algún judío de cualquier lugar del mundo que según la ley del retorno, es decir, tiene al menos uno de sus 4 abuelos judíos, puede hacer de Israel su casa, lo haga y que no haya ningún motivo que impida que haga su aliyá. No hay un motivo económico que lo impida, un motivo de seguridad, un motivo de antisemitismo. Por un lado eso. Por otro lado, considero que nuestra responsabilidad para con el Estado de Israel en términos de pensar en el Estado ideal, un Estado donde no hayan diferencias entre los más ricos y los más pobres, donde haya igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, para los nuevos olim, nuevos inmigrantes, para los ancianos, para los más jóvenes, es una responsabilidad que tenemos como judíos. Y por otro lado, y ya mirando de Israel y del mundo hacia la Argentina, preocuparnos porque hay una buena educación judía en la Argentina, porque las entidades que se quieren involucrar para con el Estado de Israel y viceversa, puedan hacerlo a través nuestro. Bueno, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta que venimos de 2 años de pandemia, ¿cuál es el balance de Cuja en este 2022? Bueno, la pandemia, con todo lo triste que significó y el encierro y todo, también generó una serie de oportunidades. En primer lugar, en este mundo en el que vivimos tan apurados, el pare de la pandemia nos permitió pensar algunas cosas, algunos proyectos que quizás en el apuro diario, cuando no se puede, no hay tiempo para hacerlo, y entonces pudimos poner sobre la mesa algunas ideas y lanzarlas, como pues, por ejemplo, el proyecto de Aliyá Protegida, reevaluar algunas de las cosas que hacemos en términos de las relaciones con las instituciones distintas de la comunidad, porque hay muchísimas instituciones aquí sionistas, desde escuelas, pasando por sociodeportivas, comunidades, y entonces eso también fue una oportunidad, el pare de la pandemia, para repensar y replantear qué podemos hacer para traer a Israel aquí y además llevar a las instituciones a que tengan un contacto con Israel. Este 2022 ha sido un año de cosecha en ese sentido. Creo que hemos logrado generar una nueva dinámica en relación a esto que te acabo de mencionar, muy, muy positiva. Creo que el nombre de Cuja
Keren Ayesod en la comunidad argentina está más presente que nunca. Sí. La gente habla de Kuja, de Keren Ayesod. No nos olvidemos de que para mucha gente Kuja es un nombre con historia, pero no tan presente, y lo que hemos logrado en este 2022 es de verdad ponerlo presente en nuestra generación, en las generaciones jóvenes, porque los grandes ya conocen a la institución. A mí me hace acordar cuando mis abuelos hablaban de Campaña Unida, que Kuja es Campaña Unida Judeo-Argentina. Judeo-Argentina, son las iniciales, exactamente, Claro. son las iniciales de Campaña Unida Judeo-Argentina. Es verdad lo que decís, que Kuja tuvo mucha presencia, con muchos proyectos. Uno de ellos, ya vamos a ir al de Alía Protegida, pero uno de ellos es el de aulas híbridas. Sí. Contanos un poquitito. Claro que sí. Bueno, la pandemia trajo una nueva realidad en términos de cómo llevar adelante la educación y la escolaridad. Y nosotros, con el inicio de la pandemia, entendimos que había una necesidad concreta de permitirle a los chicos seguir estudiando desde casa. Y para seguir estudiando desde casa, lo que hicimos fue generar un proyecto llamado Aulas Híbridas, por el cual equipábamos las aulas de tal forma que el maestro pudiera, utilizando una pizarra interactiva de última generación, conectarse con chicos que estuvieran en casa, con chicos que estuvieran en el aula, y hacer una clase como si todos los chicos estuvieran presentes, de tal forma que el chico en su casa podía hablar y ser visto, ser escuchado y hasta participar activamente utilizando la pizarra interactiva, ¿no? Entonces, esto nos permitió llegar a las escuelas, dar una mano en un momento complicado. De más está decir que como nuestro compromiso de todos los años, en el 2020, el compromiso de ayuda económica se dedicó en su totalidad a apoyar económicamente a las escuelas que pasaban por un momento crítico, por el cierre mismo. A partir del 2021, con el proyecto de aulas híbridas, lo que logramos fue justamente eso, generar un vínculo de estudios entre maestro y alumnos, de tal forma que no se perdiera pese a la complejidad esta de estar entrando y saliendo del aula por las constantes paras como nos dio la cuarentena, ¿no? No te voy a pedir los nombres, pero sí, ¿cuántas escuelas ya recibieron las aulas híbridas, más o menos? 40 escuelas. 40 escuelas. Creo que todas las escuelas de la red escolar de capital e interior. Sí, porque este proyecto tuvo un hermano mayor antes de la pandemia llamado Aula Inteligente. Claro. Que Aula Inteligente, las aulas inteligentes, la intención era equipar un aula con última tecnología para que los chicos se sintieran más actualizados en términos de las herramientas tecnológicas en el aula. Y entre aulas inteligentes antes de la pandemia y aulas híbridas para permitir la interconexión entre los chicos en casa y la escuela, llegamos a 40, 41 escuelas de toda la red. Llegamos a toda la red, en toda la Argentina. Es indudable que no solo la Argentina, sino la región está viviendo momentos difíciles desde lo económico, sumado a la pandemia. ¿Cómo se logra la recaudación de fondos teniendo en cuenta este contexto, que es la recaudación de fondos es la base fundamental para la ayuda? Primero que nada, Kuja y el Keren Ayesod a nivel mundial es una institución con muchos años de historia. Somos el brazo recaudador del Estado de Israel para todas estas necesidades que mencioné anteriormente. Tenemos como institución más de 102 años de historia, una ley en la Knesset que nos da la potestad. Esto todo lo digo porque la comunidad judía en el mundo está acostumbrada a hacer tzedaká, a ayudar, a acompañar, y una institución como la nuestra, tan seria y con tantos años de historia, le da alguna seriedad importante a los contribuyentes que nos acompañan año tras año. Así que, pese a la pandemia y a la situación económica complicada en la Argentina y en el mundo en general, muchos de esos contribuyentes siguen acompañándonos, montos mayores, montos menores, pero están presentes. Es parte de la experiencia que fortalece la identidad judía, ¿no? Así como para mucha gente puede ser mandar a los chicos a la escuela o ir al templo, para mucha gente también estar cerca de Israel, claro, de esta forma, de esta manera. Y lo segundo es que yo creo, y eso creo que es muy importante, es que
cambiamos el paradigma de la comunidad argentina o de quien quiso en la comunidad argentina. Porque mucha gente en la Argentina históricamente estuvo acostumbrada a recibir como instituciones todo tipo de ayuda a lo largo de la historia de la comunidad. Y yo creo que lo que nosotros vinimos a decir a propósito de Kol Israel, Arevim Zelazé, todos los judíos somos responsables los unos por los otros, es, dale, hagamos algo. Nosotros queremos apoyar una escuela, pero que la escuela busque a familias que no saben lo que es Kuja y el Keren Hayesod y que juntos recauden para algún lindo proyecto. Y así lo que hicimos fue empezar a crear estos mecanismos por el cual muchos padres, muchos socios en sociodeportivas, muchos miembros de distintas comunidades se dieron cuenta que sus comunidades, sus escuelas podían recibir ayuda para proyectos, si a su vez se comprometían también a generar este vínculo con Israel o con otras comunidades del mundo. Yo siempre le digo a muchos de los padres aquí de las escuelas y a gente con la cual colaboramos, ponte a pensar que así como tú estás colaborando para que un niño etíope o un joven etíope pueda hacer aliyá y ser educado correctamente en Israel, hay un judío en Australia que está colaborando para que un joven argentino pueda recibir un aula híbrida. Y creo que lo que logramos fue, con seriedad, con responsabilidad, con mucha hayut, realmente siendo muy responsables y cuidadosos, lo que logramos fue que ese vínculo se hiciera más fuerte, más robusto, y el nombre de la institución que acompaña el trabajo que hemos hecho, ¿no? Perfecto. Cuando se habla de Aliyá, aparecen varias organizaciones. Una de ellas es Kuja Keren Hayesod. ¿Cuál es la diferencia? Sí, a ver, Kuja Keren Hayesod hará posible que cualquier olé en cualquier lugar del mundo pueda hacer Aliyá. Después, la operación misma que tiene que ver con todo el llenado de las carpetas para ver si uno puede hacer Aliyá, los trámites, el proceso mismo de subirse a un avión, el proceso de llegar a Israel y ser absorbido, lo hacen instituciones como la Agencia Judía, el Ministerio de Absorción en Israel. La Agencia Judía recibe un presupuesto de Keren Hayesod, de Kuja, para llevar adelante todo este proyecto. Es decir, la Agencia Judía se ocupa de hacer la aliyá en sí misma, pero nosotros somos la institución que recauda los fondos para que junto al dinero que pone el Estado de Israel, la gente pueda hacer aliyá. Perfecto, clarísimo. Bueno, vamos a lo que creo en los últimos tiempos fue, por llamarlo de alguna manera, la nave insignia o uno de los programas más innovadores de Kuja Keren Hayesod, que es la aliyá protegida. Contanos qué significa. Sí, a ver, aliyá protegida creo que tiene dos aspectos en cuanto a mi percepción. En primer lugar, hay una parte que tiene que ver con el trabajo que cada uno de nosotros, tú como periodista y yo como persona que recauda, educadores, psicólogos, tienen que hacer. Y después hay un elemento muy humano que va más allá de nuestras responsabilidades como frente a los trabajos que tenemos que hacer. Que aquí hay un tema muy personal y que tiene que ver con que nos costaba mucho desde Kuja ver cómo hay mucha gente en la Argentina que se está perdiendo, que se está asimilando y que uno de los motivos por los cuales les pasa esto es porque económicamente no llegan a fin de mes, ¿no? Porque si uno, digamos, pone en una pirámide las cosas de lo más importante a lo menos importante, lo primero es comer. Y si alguien no tiene para comer, ¿cómo va a tener para ponerse tefilim o para ir a un acto de Yom Ha'atzmaut o como para ir a jugar al fútbol a una sociodeportiva si no tiene para comer? Y entendimos que hay mucha necesidad en población joven que probablemente, si fueron identificados por las distintas instituciones de la comunidad durante su niñez y hasta los 18 años, estuvieron cubiertas dentro de un marco protector, pero que cuando cumplen 18 años y se independizan, tienen que trabajar para mantenerse. A veces tienen situaciones muy complicadas en casa, familias que no funcionan, y a partir de ahí entendemos que había una necesidad muy importante de buscar a esta gente y de ofrecerles la oportunidad de que así como cualquier persona, como lo dije antes, según la ley del retorno, tiene el derecho a hacer de Israel su casa,
que sepan que hay una oportunidad también para ellos. ¿No? Y lo que es importante es que mucha de esta gente no sabía que tenía esta oportunidad, ¿no? Porque alguien que está informado, que lee la prensa de la Keilah, que sabe un poco, que estuvo alguna vez en Israel, sabe que existe la ley del retorno, que uno puede hacer aliyá, que le va a salir gratis, que tiene un sal klitá, una canasta de ayuda. Un chico que está en el día a día, obvio, subsistiendo, no tiene la menor idea. No. O quizás está tan asimilado que no sabe de esto, ¿no? Entonces era, diría yo, nuestro deber salir a buscar a esta gente para ofrecerle una posibilidad, pero una posibilidad también que, y por eso Aliyá protegida, porque digamos, la agencia judía con nosotros, la agencia judía propia, podría publicitar la Aliyá como una opción, pero en este caso, al ser jóvenes que vienen de estas realidades más complicadas, de familias con situaciones complicadas, entonces había que hacer un plan con elementos adicionales, con beneficios adicionales para los jóvenes, y había que salir a buscarlos, no esperarlos sentados a que llegaran. ¿Cómo fue la vivencia con esos jóvenes? Bueno, el primer grupo, nosotros entrevistamos, terminando a mediados del segundo año de la pandemia, entrevistamos a unos 80 jóvenes que eran potenciales para viajar a Israel y elegimos a 19. ¿Por qué a 19 y no a los 80? Porque algunos de los 80 entendieron que la propuesta no les interesaba. Hay que cambiar de país, ¿no? Y para alguien que está en el día a día sobreviviendo, soñar en Israel cuando ni siquiera estás sabiendo cómo terminas el día es muy complicado. Después hay jóvenes que están con situaciones muy complicadas, que tampoco son candidatos porque no van a poder ser autosuficientes en Israel. Así que y habían jóvenes que sí podían hacer aliyá, pero no necesitaban de aliyá protegida, sino que simplemente los derivamos a la agencia judía para que hagan la aliyá, para la cual también trabajamos, claro, y recaudamos, ¿no? Pero ahí encontramos un grupo de 19 jóvenes que entendimos que había que acompañarlos. ¿Y que, ¿no?, están allá? Que ya están en Israel, que empezaron un proceso de 8 meses de preparación en la Argentina, que eso no existe para una aliyá normal. En esos 8 meses empezaron a aprender ibrit, gracias a los ulpanim de la OSM, aquí en la Argentina, que fueron ulpanim virtuales, estudiaron hebreo por Zoom mientras, claro, estábamos en cuarentena, ¿no? En pandemia. Estudiaron una profesión, elegimos profesiones en función a las necesidades del mercado laboral israelí. Muchos estudiaron judaísmo, por primera vez fueron a un templo, por primera vez se conectaron con el judaísmo, hicieron un Kabbalat Shabbat, se conocieron y se prepararon como grupo y se tomaron el avión en enero, sí, de este 2022 para llegar a Israel, a Jerusalén y empezar Ulpanet Zion. El plan, a diferencia de una aliyá normal de 6 meses o 5 meses en Israel, el plan para los chicos de aliyá protegida es 8 en la Argentina, 8 meses y 10 meses luego de acompañamiento en Israel, ¿no? Así que los chicos están ahora transitando los últimos 2-3 meses de la experiencia, ¿no? Se cerró esa primera camada, pero se abrió la segunda. Sí, estamos preparando la segunda. Sí. ¿Y qué diferencias notas entre una y otras? Hay un cambio en términos del perfil de algunos de los jóvenes. En esta camada hay alguna gente un poco más conectada con el judaísmo que en la primera camada, donde habían chicos bastante más desconectados, por un lado. Por otro lado, en esta camada tenemos más jóvenes del interior que en la anterior. En la anterior creo que hubo 1 o 2 jóvenes, en esta hay 5, me parece. Pero bueno, a ver, cada chico es un mundo, digo, claro, ¿no? Hay de todo, hay de todo. ¿Y cómo salen a la búsqueda? Sí, se puede contar, sí, digamos. Por supuesto. A ver, nosotros no somos, desde Cuja, no somos una institución que hace beneficencia, ni que acompaña a jóvenes ni a niños, con lo cual todavía recuerdo, antes de la pandemia, que tuvimos una reunión, las instituciones nacionales de Israel, juntos a la Agencia Judía y a la Organización Sionista Mundial, en la Embajada de Israel, en donde invitamos a las instituciones que hacen beneficencia en la comunidad. Estuvo Tzedaká, estuvo Yeladeinu, Chabad, estuvo la gente de AMIA y de otras 2 o 3 instituciones del interior, y ahí es donde decidimos lanzar el proyecto y pedirles a esas instituciones que nos acompañaran, ¿no? Porque ellos son los que mejor conocen la realidad, ¿no? Me imagino que para vos, en lo personal, ¿no? Te debe, digamos, porque cuando lo contás con emoción, conmovido, me imagino que debe tocar una fibra, ¿no? Sí, enormemente, enormemente. A ver, hace unos días compartimos las fotos
de dos chicos, de dos jóvenes que hicieron aliyá con la primera camada de aliyá protegida y que hace 4 días se enrolaron al ejército. Hay que entender que el ejército de Israel es el ejército del pueblo. Y el ejército del pueblo es un ejército en donde uno puede llegar en un lugar y otro puede llegar en otro lugar, claro, y los dos salen igualados, en igualdad de oportunidades. A ver, es el mejor resumen. Misión, ¿no?, cumplida, ¿no? Misión cumplida. Los chicos, claro, van a ser parte de la sociedad israelí, se van a integrar. Claro. Hay un chico que sabía música cuando se fue de aquí y que llegó a Israel y ya está solicitado para tocar. Genial. Entonces digo, ¿qué mejor que eso, no? La autorrealización, ver estos chicos que de repente pueden estudiar tranquilos sin tener que estar corriendo para ir a trabajar. De repente los chicos también están sorprendidos porque viven una realidad completamente distinta. Así que para mí es muy emocionante. Como te dije al comienzo, sí, va más allá de lo profesional. Toca eso. O sea, yo no soy una persona religiosa, soy tradicionalista, y sin embargo digo, cuando tengo que decirle a alguien qué cosa es una mitzvah, para mí esto es una mitzvah, que los chicos hayan logrado llegar a Israel. Se me ocurre, entrando en otros ámbitos de proyectos de Cuja, se me ocurre Vamos a Media. ¿Por qué no nos contás así títulos de los proyectos y una línea de cada uno? Bueno, sí, a ver, en primer lugar, en términos de proyectos con la Argentina, nosotros tenemos un proyecto que tiene muchos años, que es el proyecto Todos al Shule, que en su momento se llamó Volvamos al Shule, sí, luego de la terrible crisis del año 2001. Y nosotros tenemos un compromiso de acompañar a las escuelas de la red escolar que ya tiene más de 20 años, y el compromiso va a seguir ahí cada año de la mano con las escuelas, apoyando la educación judía, porque no queremos que los chicos dejen la escolaridad judía, porque no queremos que los chicos estudien en peores escuelas, sino en las escuelas con el más alto nivel, porque queremos que los chicos sigan aprendiendo de judaísmo, de sionismo y de identidad judía. Así que digo, todos al shule, pero además hay una serie de proyectos que acompañamos en términos del contenido judío y sionista, como por ejemplo es el Hidón, que hacemos cada año, el Hidón de Keren Ayesod de Cuja, sí, en donde los ganadores viajan además a Israel, a conocer Israel. Es un proyecto muy, muy lindo que también tiene muchos años. Los chicos aprenden acerca de judaísmo, de sionismo, aprenden acerca de la historia del Keren Ayesod. En la Argentina tenemos proyectos con muchas instituciones por y para las cuales intentamos acompañar en distintos proyectos que tengan que ver con obras para apoyar a la educación judía aquí en la Argentina. Por otra parte, en Israel hay muchísimos proyectos. Acompañamos a la agencia judía en todos los proyectos. Porque también trabajan con el Keren Yedidut. Sí, a ver, el Keren Yedidut es una institución que da una serie de herramientas adicionales a todo aquel olé que decida hacer de Israel su casa, ¿no? Toda aquella persona que decida hacer de Israel su casa tiene que formalmente, antes que nada, ser aprobado para hacer aliyá. Ese proceso se hace a través de la agencia judía. Después, el Keren Yedidut acompaña también ese proceso, y nosotros, que traemos una parte importante de los presupuestos hoy en día para que cualquier persona decida hacer aliyá, lo hacemos de la mano con estas instituciones, ¿no? Este último año, en el Keren Ayesod, en Cuja, ¿te animás a hacer un breve balance? Sí, por supuesto. Yo creo que ha sido un año de mucho aprendizaje para mí, porque llegué con ciertas expectativas respecto a lo que iba a ser mi trabajo, y me voy como una persona completamente distinta, ¿no? Aprendí muchísimo, hemos aprendido muchísimo en el camino. Creo que, y a veces esto es difícil entenderlo para alguien que no vive en la Argentina, planificar las cosas en este país es muy difícil, por cómo se van dando, ¿no? Pero eso también es una ventaja, porque nos permite ser muy dinámicos. Desafío. Claro, sí. Nos permite ser muy dinámicos. Hay que tener todo el tiempo, hay que estar listos para dar respuestas todo el tiempo, ¿no? Y doy un ejemplo, ¿no?, que quizás es ajeno a lo que pasa ahora mismo en la Argentina, pero tiene que ver con lo que hacemos en términos de la recaudación. Uno de los objetivos de nuestra institución es apoyar la aliyá. ¿Quién hubiera pensado hace 10, 15, 20 años que iba a haber una guerra entre Ucrania y Rusia, y que entre esos dos países
iban a mandar 25.000 Olima a Israel. ¿Quién hubiera pensado que, dada esa realidad, en Argentina íbamos a poder llegar a recaudar dinero para rescatar hemos rescatado a 960 personas porque hemos recaudado para juntar 12 aviones. Entonces digo, ¿quién hubiera pensado que en una Argentina como la Argentina que se vive hoy pueden ocurrir estas cosas? Entonces, cuando miro esto, digo, se puede, hay que ser muy dinámico, hay que llegar a la gente, hay que respetar a la gente, mirarla a los ojos, no mirarla desde arriba, siempre mirarla a la altura de los ojos, generar esa confianza, porque la institución es una institución con mucha historia y lo que hay que simplemente hacer es mostrarle a la gente que la institución está para ellos, que la respeta. Así que yo creo que ha sido eso, ¿no? Pero para mí, y ahora te hablo a título personal, muy enriquecedor. Y hablando de título personal, vos tenés una familia constituida y un hijo deportista. Sí. Nos enteramos que tenés un hijo corredor de karting. Así es, así es. Cuando llegamos a la Argentina, bueno, como todo joven, mi hijo empezó a jugar al fútbol con la camiseta de Messi, como tiene que ser, porque no hay otra. Y después de jugar al fútbol y de hacer un poco de taekwondo y de nadar un poco, recuerdo que alguna vez salimos con un par de familias de paseo, nos fuimos a la costa y terminamos algún momento en alguna pista de karting ahí jugando en Mar del Plata entre amigos, corriendo en Mar del Plata entre amigos, y lo que en ese momento fue un momento de diversión familiar, se convirtió durante la pandemia en un pedido de mi hijo para que viéramos la posibilidad de que él aprendiera a andar en un kart de manera profesional. Ajá. ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene ahora 12. 12. Sí, esto empezó a los 10 años, 10 años y medio. Así que bueno, hicimos un poco de rastreo y llegamos a una escuelita de karting en Ciudad Evita. Y la verdad es que eso también, más allá del deporte en sí, para mí fue una experiencia espectacular porque creamos un espacio propio de mi hijo y mío, en donde estábamos los dos solos, ¿no? El trabajo como representante del Keren Ayesod es un trabajo bastante absorbente, porque no hay horarios. Claro, por supuesto. ¿no? No hay horario, no hay fines de semana. No hay fines de semana, hay mucho trabajo, hay muchos eventos, hay mucho trabajo también de oficina, muchas cosas que hacer. Cuando hay una emergencia, ¿cuántas veces nos ha tocado en estos años, también en la Argentina, con las emergencias, con la pandemia? Obvio. También en Israel, cuando hay cuestiones militares que no queremos que pasen, pero cuando pasan hay que trabajar muchísimo. Así que fue como que encontré yo en este pedido de mi hijo también una oportunidad para conectarme con él, para estar con él. Y bueno, esto fue desarrollando y de pasar a entrenar durante 6 meses, una vez por semana, una vez cada 2 semanas, que lo acompañaba al circuito. Este año me dijo que quería competir. Y empezó la temporada de karting y primero que nada descubrí en Argentina algo que no conocía, que era que hay mucho amor por el deporte de los autos, por los autos en general, y que es un ambiente muy lindo, muy sano. Sí, ¿no? muy familiar. Así que muy familiar, exactamente. Así que bueno, a partir de eso me enganché. Y seguramente ahora que vuelve a Israel, seguirá allá. Sí, yo creo que sí. Y es más... Allá va a ser el piloto argentino, acá es el piloto israelí. Sí, eso te iba a contar una anécdota. Claro, las carreras, cuando hay una carrera, se arma todo un festival, ¿no? Y lo transmiten por televisión. Y lo transmiten por YouTube y narradores y todo. Y una vez mi hijo me dice, creo que la 5ª carrera, me dice, papá, ¿te puedo pedir un favor? Le digo, sí, Yotam, dime lo que quieras, ¿no? Y me dice, papá, aquí mi nombre no lo saben decir bien, me llaman Yotan, ¿no? Está mal puesto el acento y lo terminan con N en vez de M. Diles que por favor lo digan bien, ¿no? Entonces me acerqué al narrador y le digo, mira, mi hijo se llama Yotam, ¿no? Entonces me miró un poco raro y bueno, pasa un rato y el narrador me viene a buscar y me dice, pero Paul, ¿de dónde es ese nombre? ¿No? Y le digo, bueno, nosotros somos de Israel. A partir de ese momento escucho las narraciones, el piloto israelí Yotam Rosenberg. Así que me encanta porque escucho el piloto neuquino, el piloto de Córdoba y el piloto israelí. Genial. Así que sí, la verdad que feliz. Bueno, vamos por las últimas. Dale. El libro de Cuja, otro proyecto. Sí. ¿Está en marcha? ¿Cómo? Sí. La verdad es que
Cuando el libro de Kuja empieza, cuando yo recibo en algún momento un documento que me llega de un archivo, del archivo de la historia de Einstein, de Albert Einstein. Y en ese archivo que recibo, 2 hojitas, se habla de un encuentro que se dio en 1924 o 25, creo que es en el 24, aquí en la Argentina, a propósito de una visita que hizo Einstein, que duró algunas semanas. Uno de los eventos que organizó en aquel entonces el primer presidente mundial del Keren Ayesot, cuya base y única base estaba en Inglaterra, fue acompañarlo a Einstein para hacer un evento filantrópico. Ajá. Ese evento se hizo en aquel entonces para recaudar dinero para la construcción de la Universidad de Jerusalén. En aquel momento, en 1924-1925, el Keren Ayesot recaudaba para la construcción de la Universidad de Jerusalén. A mí me pareció increíble eso, y leyendo me di cuenta que el evento se había hecho en la casa del barón Hirsch en Belgrano, que hoy en día es un lugar cerrado, pero que tiene un nombre conocido, que es el Palacio Hirsch. A partir de eso dije, seguramente hay muchísima historia aquí. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que subí a las bauleras de las oficinas y había tanto lío, tanto quilombo, como se dice, que cuando empezamos a ordenar las cosas encontramos muchísimo material. Ajá. A partir de eso nos conectamos con Hannah Reutenberg, que trabajó también algunos años en Kuja, que tiene mucha experiencia en todo esto, y propusimos la idea de hacer un libro sobre la institución. Esto que empezó como algo chiquito y que hasta le dimos fecha, en 5 o 6 meses va a estar listo, es un proyecto enorme porque hemos encontrado muchísimo material y cosas increíbles. Como hace 60 años las campañas funcionaban en cada una de las ciudades, en Buenos Aires, cómo las campañas se dividían por profesiones, Ashkenazim, Sefaradim, competencias, una locura. Así que estamos en pleno trabajo. Hemos encontrado también mucho material acercándonos a las familias de los contribuyentes, aquellos que están en vida, de aquellos que no están en vida, de esas familias. Y tal vez lo presenten antes de que vos te vayas. No. ¿No llegas? No. Originalmente la idea era hacer la presentación en noviembre. Yo entiendo que la presentación se va a hacer antes de Pesach del 2023, bueno. Porque hemos encontrado muchísimo más material de lo que creíamos, ¿no? Perfecto. Bueno, Paul, la última, cortita. Nosotros siempre cerramos preguntándole a nuestro entrevistado si tuviera la posibilidad de elegir 3 personas, personalidades, personajes, que vivan o que no, de la historia familiar o no, de la historia de Israel o de donde sea, que tuviera la posibilidad de charlar 5 minutos. ¿Quiénes serían esos 3? Bueno, en mi caso, voy a empezar con alguien de mi familia, mi mamá, que en la pandemia se fue joven. No tuve mucho tiempo de disfrutar estos últimos años con ella. De hecho, ella vivía en Perú, con lo cual también la posibilidad de estar cerca, aquí estando en Argentina, era una posibilidad de disfrutarla. Y bueno, no se pudo hasta el final, pero creo que es una persona que me marcó mucho en la vida y me dio un camino muy claro de lo que tengo que ser. En segundo lugar, definitivamente me encantaría tener una charla con Moshe. ¿No? Como un tipo así. El otro día lo dijeron y me encantó cómo se dijo, ¿no? Es como el primer Herzl, ¿no? Sí. Un tipo que se crió en una casa, en la casa más no judía, ¿no? Porque los esclavos trataban de mantener su judaísmo, pero Moshe nació, lo dejaron ahí en la casa del faraón y de repente vio que le estaban haciendo daño a su pueblo y cómo me encantaría poder tener una charla con él, entender qué pasó ahí con su identidad, aparte el tipo tartamudo, o sea, se convirtió en líder, ¿no? Como, y definitivamente el tercero sería Ben Gurión. Ben Gurión es, ¿cómo decirlo? Es un personaje inigualable, ¿no? Incluyendo a tu mamá, mi reflexión es, vas por los líderes. Sí. No, pero, y además por líderes que vienen de un lugar en donde quizás por lo exterior, por las dificultades que tienen, uno no se imagina que sean líderes, ¿no? Totalmente. Y
espectacular. Paul, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Un gustazo, un gustazo.